Dragon Ball DXD. Capítulo número 3, Carmesí. El resplandor anaranjado del atardecer se filtraba lentamente entre las cortinas, colándose por las pequeñas aberturas de la tela y proyectando largas franjas de luz sobre las paredes de la habitación. Una de ellas terminó por alcanzar el rostro de la joven. El calor le resultó incómodo. Frunció ligeramente el ceño y movió la cabeza hacia un lado, intentando escapar de aquella molestia sin necesidad de abrir los ojos. Durante unos segundos permaneció inmóvil, hundida en una especie de sueño pesado del que parecía no querer desprenderse. Su cuerpo se sentía extraño, pesado, como si cada músculo llevara horas exigiéndole descanso. Pero había algo más. Algo que terminó por arrancarla de aquel estado. Un gruñido profundo retumbó en el silencio de la habitación. La joven abrió los ojos lentamente. Parpadeó una vez. Después otra. Su mirada permaneció perdida durante unos instantes mientras intentaba acostumbrarse a la luz. No reconocía el lugar. Aquello fue lo primero que notó. El techo. Las paredes. Los muebles. Nada de aquello le resultaba familiar. Se incorporó apenas unos centímetros, pero una punzada repentina atravesó su cabeza. Llevó una mano hasta la sien. El dolor no era insoportable, pero sí lo bastante intenso como para obligarla a cerrar los ojos durante unos segundos. Respiró profundamente. Una vez. Dos. Intentó ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando escuchó una voz. Vaya, parece que alguien tiene hambre. La sangre pareció abandonar su rostro. Sus ojos se abrieron por completo. No estaba sola. El cuerpo reaccionó antes que su mente. Se levantó de golpe, aunque el movimiento provocó que el dolor de cabeza aumentara por un instante. Retrocedió instintivamente y comenzó a mirar alrededor, buscando algo que pudiera utilizar para defenderse. Nada. Su respiración se volvió más rápida. Miró sus brazos. Después sus manos. Su abdomen. Sus piernas. Se tocó el cuello. Revisó su ropa. No había sangre. No había heridas. No había nada que indicara que había sido atacada. Su corazón, sin embargo, continuaba golpeando con fuerza contra su pecho. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién la había llevado? La joven bajó lentamente la mirada hacia sus propias manos. Estaban temblando. Apretó los dedos hasta formar puños. Intentó recordar. Pero cada vez que buscaba alguna respuesta, encontraba lo mismo. Un vacío. Fragmentos inconexos. Sensaciones que no lograba ordenar. Y después. Nada. Vaya. La voz volvió a escucharse. Esta vez acompañada por una pequeña risa. ¿Tanto miedo me tienes? La joven levantó lentamente la cabeza. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar finalmente la figura que había hablado. Se encontraba a varios metros de distancia. Un muchacho. Permanecía tranquilo, aparentemente sin intención de acercarse. La luz del atardecer no iluminaba por completo su rostro. Parte de sus facciones permanecían ocultas entre las sombras, haciendo difícil distinguirlas con claridad. Pero había algo que resultaba imposible ignorar. Su cabello. Amarillo. No era simplemente claro. Destacaba incluso bajo la iluminación tenue de la habitación. La joven se quedó inmóvil. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Aquel color. Lo había visto antes. Intentó recordar dónde. Una imagen cruzó fugazmente por su mente. Una silueta. Una mirada. Cabello amarillo. Después, oscuridad. La sensación desapareció tan rápido como había aparecido. La joven respiró con dificultad. No sabía quién era aquel muchacho. No sabía dónde estaba. Tampoco sabía cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Pero algo dentro de ella le decía que aquel desconocido tenía relación con lo ocurrido. Sus ojos permanecieron fijos en él. El muchacho, por su parte, simplemente la observó desde su lugar. No parecía preocupado. No parecía nervioso. Aquella tranquilidad resultaba casi más inquietante que cualquier amenaza. Ella dio un pequeño paso hacia atrás. La madera del suelo crujió bajo su pie. El sonido pareció hacerse enorme dentro del silencio de la habitación. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Solo permanecieron mirándose. Hasta que la joven finalmente rompió el silencio. ¿Quién eres? El muchacho no respondió inmediatamente. Su mirada permaneció sobre ella durante unos instantes.
Entonces, una ligera sonrisa apareció en su rostro. Creo que esa pregunta debería hacerla yo. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Afuera, el sol continuaba descendiendo lentamente. Y mientras la última luz del día desaparecía detrás de las cortinas, aquella desconocida comprendió una cosa. No tenía la menor idea de dónde estaba. Y mucho menos de quién era el muchacho que tenía delante. «¿No sabes en el problema que me metiste, mocoso?», gruñó la joven. Su voz había perdido parte de aquella seguridad que mostraba antes. Ahora sonaba áspera, cargada de cansancio y frustración. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de las sábanas, arrugándolas mientras desviaba la mirada. «Ni siquiera sabes lo que me harán si se enteran de que falle». Durante unos segundos permaneció en silencio. Parecía debatirse entre hablar o guardar para sí misma aquello que la atormentaba. Finalmente, soltó el aire lentamente. «Lo más probable es que mis superiores me maten por haber fracasado en la misión». El muchacho que permanecía frente a ella no respondió de inmediato. Su expresión, sin embargo, no cambió demasiado. Se llevó una mano hasta la nuca y comenzó a rascarse mientras mostraba una sonrisa despreocupada, casi fuera de lugar para la gravedad de las palabras que acababa de escuchar. «Bueno, interferir en la plaza fue culpa mía». La joven levantó la mirada. El muchacho continuó hablando con una tranquilidad que le resultaba difícil de comprender. Pero hubo algo que no me cuadró. Su sonrisa desapareció ligeramente. «Me di cuenta de que no estabas atacando a ese chico porque quisieras hacerlo». La joven permaneció inmóvil. Parecía que simplemente estabas cumpliendo una orden. Aquellas palabras hicieron que su expresión cambiara. Muy poco. Apenas un movimiento de sus ojos. Pero fue suficiente. El muchacho lo notó. No insistió. «Si vuelves ahora, probablemente las cosas se pongan feas para ti», continuó, «así que puedes quedarte aquí si quieres». La joven lo observó en silencio. No parecía haber ninguna trampa evidente en sus palabras. Y precisamente por eso resultaban difíciles de aceptar. «¿Qué? Estás a salvo aquí». La respuesta llegó con tanta naturalidad que por un momento ella no supo qué decir. El muchacho señaló hacia el exterior de la habitación. «La comida ya está en la mesa». La joven parpadeó. «¿Comida? Sí». Se encogió ligeramente de hombros. «Debes tener hambre». El silencio que siguió fue extraño. Ella lo observaba intentando encontrar alguna segunda intención detrás de aquellas palabras. Pero el muchacho simplemente se dirigió hacia una silla cercana y tomó la mochila que había dejado allí. Se la colocó sobre un hombro. «Yo ya me voy». «Espera». El muchacho se detuvo junto a la puerta. Giró ligeramente la cabeza. «Eres libre de quedarte o irte». No añadió nada más. Abrió la puerta. «Tengo que ir a la escuela». Y antes de que la joven pudiera encontrar una respuesta adecuada, el sonido de la puerta cerrándose terminó con la conversación. Silencio. Otra vez. La joven permaneció sentada sobre la cama. Sus ojos se mantuvieron fijos en la puerta durante varios segundos. No entendía nada. Había esperado preguntas. Amenazas. Tal vez incluso algún intento de interrogarla. Pero no aquello. Aquel muchacho simplemente la había llevado hasta allí, le había ofrecido un lugar donde permanecer y después había salido por la puerta como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Bajó lentamente la mirada. Su estómago volvió a rugir. La joven apretó los labios. Miró hacia la puerta. Después hacia la habitación. Y finalmente hacia el lugar por donde había desaparecido el muchacho. Por primera vez desde que había despertado, una duda diferente apareció en su mente. ¿Qué clase de persona hacía algo así? En la Academia Kuo, el ambiente era completamente distinto. El bullicio de los estudiantes llenaba los pasillos y el patio principal. Las voces se mezclaban unas con otras mientras los alumnos se dirigían hacia sus respectivas aulas, algunos hablando sobre las clases, otros riendo y unos cuantos aprovechando los últimos minutos antes de que comenzara la jornada. Entre ellos caminaba un muchacho de cabello castaño. Su expresión era desesperada. «Les juro que no me lo estoy inventando», exclamó. «Yuma Amano existe». A su alrededor, las carcajadas no tardaron en aparecer. Uno de los chicos que caminaba junto a él negó con la cabeza, incapaz de contener la risa. «Por favor, Issei». Matsuda se llevó una mano al rostro. «¿Una chica linda que te cita en un parque?
Ese es el sueño más patético que has tenido hasta ahora. No es ningún sueño. Claro que sí. Te estoy diciendo que es verdad. Las risas aumentaron. Issei apretó los dientes. Parecía estar a punto de perder la paciencia. Entonces giró la cabeza. Un poco más atrás caminaba otro estudiante. Cabello dorado. Expresión tranquila. Las manos descansaban en los bolsillos mientras avanzaba sin prestar demasiada atención a la discusión que tenía lugar delante de él. Issei abrió los ojos. Goku. El muchacho levantó la mirada. ¿Qué? Diles algo. Issei se acercó rápidamente. Tú me viste con ella, ¿verdad? Diles que Yuma estaba conmigo. Goku lo observó durante unos segundos. No respondió. Había algo extraño en aquella conversación. No por lo que Issei estaba diciendo, sino por la forma en que los demás reaccionaban. Todos parecían estar completamente convencidos de que el muchacho estaba mintiendo. Goku entrecerró ligeramente los ojos. Intentó recordar. No había estado demasiado lejos aquel día. Recordaba haber visto a Issei. Recordaba haber visto a una chica. Pero había algo que no encajaba. Demasiado. Goku mantuvo el rostro tranquilo. No sabía qué había sucedido realmente. Tampoco sabía si aquello tenía alguna relación con lo que había ocurrido en la plaza. Y, sobre todo, no tenía ninguna intención de involucrarse en algo que no comprendía. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. Por ahora, Issei continuaba esperando una respuesta. Vamos, Goku. Tú estabas ahí. Goku lo miró directamente a los ojos. Durante un instante, su expresión permaneció completamente neutra. Después sonrió. Se llevó un dedo al mentón, fingiendo intentar recordar. No, Issei. El muchacho de cabello castaño abrió los ojos. ¿Qué? La verdad, no recuerdo haberte visto con ninguna chica. ¿Qué? Goku soltó una pequeña risa. Quizá estás confundiendo el día. No estoy confundiendo nada. Issei comenzó a protestar nuevamente. Los otros dos muchachos volvieron a reír. Goku simplemente continuó caminando. Por fuera, su expresión permanecía tranquila. Por dentro, la sensación era completamente distinta. Había algo que no estaba bien. No sabía qué. No sabía quién. Y tampoco sabía por qué. Pero aquella historia tenía demasiadas piezas que no encajaban. Y Goku prefería no descubrir qué ocurriría si intentaba colocarlas en su sitio. La campana que anunciaba la hora del almuerzo finalmente resonó por los pasillos de la academia. En cuestión de segundos, el ambiente cambió. Las aulas comenzaron a vaciarse y el murmullo de decenas de estudiantes se extendió por los corredores mientras todos se dirigían hacia la cafetería. El sonido de las conversaciones, las risas y los pasos apresurados terminaba mezclándose en un ruido constante que llenaba cada rincón del edificio. Goku caminaba junto a Issei, Matsuda y Motoama. El grupo avanzaba entre los demás estudiantes mientras discutían dónde sentarse. Espero que hoy todavía quede algo bueno, comentó Motoama mientras miraba hacia la cafetería. Mientras haya comida, me da igual, respondió Issei. No dijo nada. Su mirada recorría distraídamente el lugar mientras caminaba. Hasta que una figura llamó su atención. Una joven pasó junto a ellos. Su caminar era tranquilo y elegante, completamente distinto al comportamiento apresurado de la mayoría de los estudiantes que se dirigían hacia la cafetería. Llevaba una bandeja entre las manos y avanzaba sin mostrar la menor prisa. Cabello carmesí. Largo. Brillante bajo la iluminación del pasillo. Goku la reconoció de inmediato. Era la misma chica que había visto anteriormente. La que había encontrado a aquella joven inconsciente. Sus ojos se encontraron durante apenas un instante. Pero fue suficiente. La mirada carmesí de la muchacha se detuvo sobre él. No fue una mirada casual. Goku lo percibió. Aquellos ojos permanecieron sobre él durante unos segundos más de lo normal, recorriendo su figura con una atención que difícilmente podía confundirse con simple curiosidad. Goku mantuvo su expresión tranquila. No apartó la mirada inmediatamente. Primero observó sus ojos. Después la bandeja que llevaba. Finalmente, cuando sintió que aquella atención comenzaba a prolongarse demasiado, desvió la mirada hacia el frente como si nada hubiera ocurrido. La joven continuó caminando. Sin embargo, antes de alejarse completamente, volvió a dirigirle una última mirada. Goku la notó. No dijo nada.
Simplemente siguió caminando. Había algo en aquella mujer que no terminaba de convencerlo. No sabía exactamente qué. Solo podía sentir que lo estaba observando por alguna razón. Issei, completamente ajeno a aquello, parecía haber interpretado la situación de una manera muy diferente. Se acomodó el cuello de la camisa. Después levantó ligeramente la barbilla, intentando adoptar una expresión que, en su cabeza, probablemente resultaba bastante atractiva. ¿Se fijaron? Matsuda y Motoama lo miraron. ¿En qué?, preguntó Matsuda. Issei señaló discretamente en dirección a la joven de cabello carmesí. En ella. Los dos siguieron su mirada. Issei sonrió con una confianza exagerada. Últimamente Rias Gremory se deja ver mucho más por aquí. Matsuda parpadeó. Y, no quiero sonar engreído, amigos. La sonrisa de Issei se hizo todavía más grande. Pero estoy casi seguro de que viene a echarme un ojo. Durante un segundo nadie dijo nada. Las carcajadas estallaron de inmediato. «Tú te escuchas cuando hablas», exclamó Matsuda. «No puede ser», añadió Motoama entre risas. «¿De verdad te crees eso? ¿Qué tiene de gracioso?», protestó Issei. «Es perfectamente posible». «Sí, claro». «Seguro ya notó mi atractivo». Las risas aumentaron. Issei comenzó a discutir con ellos, defendiendo desesperadamente su teoría mientras los otros dos continuaban burlándose. Goku no pudo evitar soltar una pequeña risa nerviosa. Sin embargo, sus ojos permanecieron durante un instante en la dirección por la que la pelirroja se había marchado. Después volvió a mirar al frente. No quería sacar conclusiones apresuradas. Quizá Issei tenía razón. Quizá aquella mirada no significaba nada. Pero algo en su interior le decía lo contrario. Aquella chica no lo había mirado como se mira a alguien que simplemente pasa por un pasillo. Había sido diferente. Más atenta. Más calculadora. Y Goku no sabía por qué. Por ahora, decidió dejarlo pasar. Al fin y al cabo, tenía cosas más importantes en las que pensar. Aunque una pequeña parte de él ya comenzaba a sospechar que aquella mirada no sería la última. Las clases terminaron cuando el sol comenzaba a inclinarse lentamente hacia el horizonte. Para Goku, aquello significaba una sola cosa. Por fin podía volver a casa. O al menos eso había pensado. «Vamos, Goku. No seas aburrido». Issei pasó un brazo alrededor de sus hombros y comenzó a arrastrarlo por el pasillo antes de que pudiera siquiera responder. «¿A dónde?». «A un lugar que te va a encantar». Goku entrecerró los ojos. Aquella respuesta no le inspiraba demasiada confianza. Unos minutos después, comprendió exactamente por qué. El café estaba decorado de una manera llamativa. Las paredes tenían colores vivos, las mesas estaban cuidadosamente acomodadas y, detrás de ellas, varias chicas atendían a los clientes con uniformes que dejaban muy poco a la imaginación. Goku se quedó parado en la entrada. Miró el lugar. Después miró a Issei. Luego volvió a mirar el lugar. Algo dentro de él le decía que debía marcharse. Sin embargo, sus amigos ya habían tomado asiento. «Goku. Ven». Suspiró. No tenía muchas opciones. Terminó sentándose con ellos. Al principio intentó ignorar el comportamiento de los demás. Intentó concentrarse en su comida. Intentó incluso participar en alguna conversación. Pero no pasaron ni 10 minutos antes de que comenzara a arrepentirse de haber entrado. Las voces de Issei, Matsuda y Motoama se volvieron cada vez más escandalosas. Sus comentarios provocaban risas entre ellos y, en más de una ocasión, hicieron que alguna de las chicas tuviera que alejarse de la mesa con una expresión incómoda. Goku observó la escena durante unos segundos. Después bajó lentamente la mirada. Sentía una vergüenza ajena difícil de explicar. «Oigan», nadie respondió. «Yo me voy». Se levantó de la silla. Issei apenas le prestó atención. «Sí, nos vemos mañana». Suspiró, al parecer no habrían preguntas ese día, y la verdad así estaría bien. Tomó su mochila y se dirigió hacia la salida. Al cruzar la puerta, el ruido del establecimiento comenzó a quedar atrás. Por primera vez en varios minutos, pudo respirar tranquilo. Mucho mejor. Acomodó la mochila sobre su hombro y comenzó a caminar. No sabía que, mientras él regresaba a casa, algo mucho más importante estaba a punto de ocurrir en otro lugar.
La tarde fue desapareciendo lentamente. El cielo perdió sus tonos anaranjados y comenzó a cubrirse de sombras cada vez más profundas. Issei caminaba solo por las calles. Sus pasos eran lentos. A diferencia de otras ocasiones, no llevaba aquella expresión despreocupada que acostumbraba a mostrar junto a sus amigos. Algo no terminaba de sentirse bien. Desde hacía varios minutos tenía una sensación extraña en el cuerpo. Al principio pensó que simplemente estaba cansado. Después comenzó a notar pequeñas cosas. Demasiadas. Su visión parecía haberse acostumbrado a la oscuridad con una facilidad poco normal. Podía distinguir detalles que antes habrían quedado ocultos entre las sombras. También podía escuchar sonidos que normalmente habría ignorado. El roce de las hojas. El movimiento de algún animal entre los arbustos. Incluso pasos lejanos que parecían encontrarse varias calles más allá. Issei frunció el ceño. ¿Qué demonios? Se llevó una mano a la cabeza. Quizá era consecuencia de todo lo ocurrido. Quizá aquel extraño sueño había sido más intenso de lo que imaginaba. No quiso darle más vueltas. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta la plaza. La misma plaza. Se detuvo frente a la fuente. El agua caía constantemente, produciendo un sonido tranquilo que contrastaba con el silencio de la noche que comenzaba a formarse alrededor. Issei bajó la cabeza. Recordó aquella tarde. A la chica. A aquella extraña cita. A todo lo que había ocurrido después. Soltó un suspiro. Qué tonto fui, se sentó en el borde de la fuente. Obvio que Yuma solo fue una alucinación. Durante unos segundos no escuchó nada más que el agua. Entonces una voz respondió desde algún lugar cercano. En eso tienes razón, muchacho. Issei levantó lentamente la cabeza. El viento cambió. Una ráfaga helada recorrió la plaza. Las ramas de los árboles comenzaron a agitarse violentamente y algunas hojas secas fueron arrastradas por el suelo. Issei miró a su alrededor. ¿Quién dijo eso? Silencio. Entonces algo se movió. Una silueta apareció sobre la cornisa. Una mujer. Su cabello azul se agitaba con el viento mientras observaba la plaza desde las alturas. Había algo extraño en su presencia. Algo que hizo que Issei sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer lo miró desde arriba. Su expresión no mostraba ninguna emoción particularmente amable. Es una lástima que mi compañera haya sido tan incompetente como para no terminar un trabajo tan sencillo. Issei se quedó inmóvil. Compañera. La mujer ladeó ligeramente la cabeza. Pero yo no voy a cometer el mismo error. Entonces ocurrió algo que Issei jamás habría imaginado posible. A la espalda de aquella mujer aparecieron dos grandes alas. Plumas negras. Extendidas contra el cielo nocturno. Issei sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? No tuvo tiempo de terminar. La mujer extendió una mano. Una luz intensa comenzó a concentrarse en su palma. Al principio fue apenas un punto brillante. Después creció. La energía se comprimió hasta adoptar la forma de una lanza resplandeciente. La iluminación que desprendía bañó la cornisa y parte del rostro de la mujer. Issei retrocedió. Su cuerpo finalmente comprendió el peligro. Espera. La mujer no respondió. Su brazo se movió. La lanza salió disparada. El aire pareció desgarrarse con el paso de aquella masa de energía. Issei apenas tuvo tiempo de levantar los brazos. Sus piernas no respondieron. El miedo lo paralizó. Aquello se acercaba demasiado rápido. Demasiado. Cerró los ojos. No. Un estruendo sacudió la plaza. La onda expansiva hizo temblar los árboles. El agua de la fuente se levantó violentamente y una nube de polvo cubrió el lugar. Durante unos segundos, no se escuchó absolutamente nada. La mujer permaneció sobre la cornisa. Sus alas negras se movieron lentamente detrás de ella. Miró hacia la nube de polvo. Esperó. Y entonces, algo no salió como esperaba. Un estallido seco de viento atravesó la plaza. La lanza de luz cambió de trayectoria en el último instante. Pasó a escasos centímetros del cuerpo de Issei. El muchacho apenas alcanzó a comprender lo que había sucedido cuando el proyectil se estrelló contra el pavimento. La explosión levantó una nube de polvo y fragmentos de piedra. Pero la cercanía del impacto tuvo consecuencias. La fuerza del golpe alcanzó el cuerpo de Issei y algo afilado terminó rozándole el costado del abdomen. El uniforme se rasgó. Una línea de sangre apareció sobre la tela.
Cayó de rodillas, la sola idea de mantenerse de pie sería imposible de lograr. Se llevó inmediatamente hasta la herida mientras la otra se apoyaba contra el suelo para evitar que terminara completamente tendido. Su respiración se volvió irregular. Mierda. Miró sus dedos. ¿Sangre? ¿Qué demonios? La mujer de cabello azul observó el lugar donde había impactado su ataque. Su expresión cambió. Aquello no había sido un error. Alguien había intervenido. ¿Qué? La nube de polvo comenzó a dispersarse. Entre las partículas suspendidas apareció una silueta. Un muchacho. Permanecía de pie frente a Issei. Cabello dorado. La luz de la luna caía sobre él, haciendo que aquella cabellera resaltara en medio de la oscuridad. No parecía herido. Tampoco parecía alterado. Simplemente estaba allí. Entre ambos. Protegiendo al muchacho que se encontraba detrás de él. La mujer entrecerró los ojos. Mierda, su expresión se endureció. ¿Quién demonios es este tipo? No habría respuesta alguna. Su mirada permaneció fija en ella. No necesitaba preguntar demasiado. La forma en que aquella mujer había atacado. Las alas. La energía que había utilizado. Todo aquello era algo que todavía no comprendía. Pero había una cosa que sí entendía. Había intentado matar a Issei. Y eso era suficiente. La mujer levantó nuevamente una mano. Una nueva luz comenzó a concentrarse alrededor de sus dedos. Pero no llegó a terminar. Goku desapareció. ¿Qué? La mujer abrió los ojos. No alcanzó a seguir el movimiento. Un instante después, sintió unas manos cerrándose alrededor de sus muñecas. Goku había aparecido detrás de ella. La sorpresa recorrió su rostro. Intentó girarse. Demasiado tarde. El muchacho ajustó el agarre y aplicó presión en puntos concretos de sus brazos. El dolor fue inmediato. La energía que comenzaba a reunirse alrededor de sus manos desapareció. La mujer intentó liberarse. No pudo. Goku aumentó ligeramente la presión. Sus piernas cedieron. Terminó cayendo de rodillas. Suéltame. Goku no respondió. La mantuvo inmovilizada sin necesidad de golpearla. La diferencia de fuerza era demasiado evidente. La mujer forcejeó una vez más. Nada. Su respiración comenzó a acelerarse. Y entonces Goku percibió algo. No era exactamente una sensación física. Era algo más difícil de explicar. La misma clase de inquietud que había percibido en la otra joven. Miedo. Desesperación. Una tensión que parecía ir mucho más allá de una simple pelea. Goku frunció ligeramente el ceño. No sabía qué relación existía entre ambas. Tampoco sabía quién estaba detrás de todo aquello. Pero había una posibilidad que no podía ignorar. Quizá aquella mujer tampoco estaba actuando por voluntad propia. Quizá alguien la había obligado. Goku bajó ligeramente la mirada. Si la dejo aquí. No terminó el pensamiento. No necesitaba hacerlo. Si aquella mujer pertenecía al mismo grupo que la otra joven, dejarla sola después de haber fallado probablemente no terminaría bien para ella. No podía saberlo con certeza. Pero no estaba dispuesto a descubrirlo de la peor manera. Tomó una decisión. Se la llevaría. Al igual que a la otra. Goku dirigió entonces la mirada hacia Issei. El muchacho continuaba de rodillas, presionando la herida con una mano. La sangre seguía escapando entre sus dedos. Goku lo observó durante unos segundos. No parecía estar en una situación crítica. Al menos, eso esperaba. Y había algo más. Una sensación extraña. La misma que había experimentado la noche anterior. Como si algo estuviera observando desde algún lugar que no podía alcanzar. Goku no sabía qué era. Pero tenía la impresión de que no tardaría en descubrirlo. Entonces ocurrió. Una gota de sangre cayó de la mano de Issei. Golpeó el pavimento. Y desapareció. No como una simple gota absorbida por la superficie. Una luz roja apareció bajo el muchacho. Issei abrió los ojos. ¿Qué? Un círculo comenzó a extenderse bajo sus pies. Símbolos desconocidos aparecieron uno tras otro sobre el suelo, formando una figura perfectamente definida. La intensidad de la luz aumentó. Goku levantó ligeramente la mirada. No había visto algo semejante antes. La mujer que mantenía inmovilizada también dirigió los ojos hacia el círculo. Por primera vez desde que había aparecido, su expresión mostró verdadero desconcierto. La energía continuó aumentando. Una columna de luz carmesí se elevó hacia el cielo. El viento comenzó a girar alrededor de la plaza. Goku permaneció inmóvil. Esperó.
No sabía que estaba a punto de aparecer. Pero no tardó en descubrirlo. Una silueta comenzó a formarse dentro de la luz. Primero apareció una figura femenina. Después, el resplandor comenzó a disminuir. Una joven dio un paso hacia adelante. Cabello carmesí. Ojos del mismo tono. Una presencia que, aunque Goku no podía explicar, era completamente diferente a la de cualquier persona normal que hubiera encontrado hasta entonces. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia Issei. Después recorrió la plaza. Y finalmente se detuvo. En Goku, la joven se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron ligeramente. Lo había reconocido. Era el mismo muchacho que había visto unas horas antes en la academia. El mismo cabello dorado. La misma presencia extrañamente vacía que había llamado su atención. Pero ahora había algo más. Lo tenía frente a ella. Y no estaba solo. Goku sostenía firmemente a la atacante que había intentado acabar con la vida del muchacho. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. El viento pasó entre ellos. Movió el cabello carmesí de la recién llegada. También hizo ondear ligeramente el cabello dorado de Goku. La luz del círculo mágico comenzó a disminuir. Los símbolos fueron desapareciendo uno tras otro hasta que finalmente solo quedó el pavimento oscuro. Goku observó a la desconocida. Ella hizo lo mismo. No sabía quién era. No sabía qué era aquel círculo. Y tampoco comprendía qué relación tenía con Issei. Pero una cosa estaba comenzando a quedar clara. Aquella noche no había sido una coincidencia. Goku soltó lentamente el aire. Esto se está complicando. Su mirada volvió durante un instante hacia la mujer que mantenía inmovilizada. Después regresó a la joven de cabello carmesí. Demasiadas cosas habían comenzado a suceder en demasiado poco tiempo. Y por primera vez desde que había llegado a aquella ciudad, Goku tuvo la sensación de que la tranquilidad que había intentado conservar empezaba a desaparecer. No sabía qué esperaba al otro lado de aquella mirada. Pero estaba seguro de algo. Después de aquella noche, nada volvería a ser igual. Fin del capítulo. Una espada de luz morada, casi rosada. Un calor insoportable. Una gota roja. Luego otra. Una niña de cabello negro observando en silencio.